El tema de los planes para la paz en Gaza, el reconocimiento de un Estado palestino y los reclamos a Israel por el operativo militar en el enclave fueron centrales en la recién concluida Asamblea General de las Naciones Unidas, la número 80, en la que también se cuestionó la pertinencia de la organización para resolver conflictos como el de Gaza y Rusia. Ya me acompaña el embajador Enrique Berruga, ex representante permanente de México ante las Naciones Unidas. Qué gusto saludarle y primero que nada le pediría pues las primeras impresiones en torno a este plan de 20 puntos, que para muchos aquí la clave está en la implementación, pero también el convencimiento del grupo Hamás y del ala pues ultraderecha de la coalición de gobierno de Netanyahu. Sí, muy bien planteado, Gaby. De hecho, son los extremos que habrá que estar muy atentos en los próximos días y semanas respecto a cómo reaccionan, porque ya ellos tienen un plan distinto. Hemos escuchado, por ejemplo, al ministro de Economía o de Finanzas de Israel planteando la cuestión de hacer un gran desarrollo inmobiliario ahí en Gaza y pues, prácticamente en medio de risas, ¿no? Y no se diga en el grupo Hamas que pues tienen una serie de demandas que no pueden ser satisfechas fácilmente. Pero me parece que es un signo muy positivo, déjame empezar por lo que me parece más relevante, que la diplomacia vuelva a dar señales de vida, porque llevábamos un tiempo largo en que no había ningún tipo de diálogo, ningún tipo de propuesta en la mesa que pudiera llegar a encontrar un cese al fuego primero, una entrega de rehenes, intercambio de prisioneros y de rehenes, y todo un proceso que pueda detonar ya una normalización y sobre todo que termine pues las hostilidades y el sufrimiento tan enorme que ha tenido sobre todo la población gazatí, los civiles. Entonces me parece que ese es un paso muy importante en el cual deberíamos de refugiarnos todos para tratar de que esto salga adelante debidamente, porque pues, la vía militar y la vía de la fuerza ya la vimos cómo es. Creo que intentar este tipo de cosas es un dato muy positivo, Gaby. Ahora, como decíamos, este fue un tema dominante en esta Asamblea General de Naciones Unidas. Se habló incluso de la pertinencia de Naciones Unidas para resolver conflictos o del propio Consejo de Seguridad del organismo. A la luz de lo que estamos conociendo hoy, que falta muchísimo por implementar y por lograr, para decir que esto es una victoria, ¿qué reflexión le deja lo que vimos? El tipo de discurso y el tipo de visión que dejaron, por ejemplo, estos dos líderes, Netanyahu y el propio presidente Trump ahí. Bueno, y el presidente Abbas de la Autoridad Palestina también hay que considerarlo. Bueno, ahí se ve una distancia todavía muy grande a lo que es hoy, digamos, en estos 3 o 4 días realmente ha habido movimiento, se nota político y diplomático detrás de esto, porque todavía se encuentran, todavía en la Asamblea General, en el debate general, la primera y segunda semana de la Asamblea, se vieron posiciones irredentas, digamos, que no apuntaban hacia una solución, pues absolutamente de nada, porque en todos los casos, fuera el planteamiento de la autoridad palestina o del presidente, del primer ministro de Israel, se observaban posiciones que no tenían ningún tipo de confluencia o de posibilidades de entregar algo a cambio de algo más. Se veían como posiciones irreductibles, como se les llama en la diplomacia, de manera tal que yo veo que ahora sí comienza a haber búsqueda de ciertos en puntos de encuentro, y me parece que la labor que han hecho tanto las partes saudita y francesa como del propio Tony Blair, el ex primer ministro británico, creo que ha abonado en buena dirección para que se vayan encontrando, buscando soluciones o puntos de confluencia que permitan terminar con esta crisis tan grave que ya va a cumplir así 3 años, ¿no? 2 años, perdón, sí. Antes de esta sí, antes de, de estas noticias y previo a esta Asamblea General, para muchos el mundo estaba, o en este nuevo orden mundial se hablaba del orden mundial del más fuerte. El presidente Putin en el caso de Ucrania y la invasión rusa a Ucrania, en el caso de Netanyahu con todas estas, digamos, el ataque en Doha contra los efectivos de Hamás, algo inédito. Por otro lado, está todo este cuestionamiento de cuál debe ser el papel del secretario general de las Naciones Unidas.
¿Cuánto cambia el mundo si antes de este episodio que lo estamos analizando hoy, esta era la manera de ver la diplomacia, el más fuerte? Pues sí, realmente hoy día tenemos una suerte de triángulo de poder sobre todo entre China, Estados Unidos y en otra medida Rusia, que está definiendo mucho las nuevas reglas del juego. Como todo mundo sabe, los tres países tienen derecho de veto en el Consejo de Seguridad. Entonces, la diplomacia puede caminar o no caminar si estos tres logran tener acuerdos entre sí. Veo muy difícil que prácticamente en ningún tema se puedan poner de acuerdo los tres. Eh, el caso de Francia y Gran Bretaña, los otros dos miembros permanentes, podría ser un poco más fácil. Estamos viendo que tienen una actitud muchísimo más proactiva y constructiva. Pero si no se dan esas condiciones, realmente el Consejo de Seguridad regresa a una etapa como fue en la Guerra Fría, de parálisis automática, donde uno veta lo que el otro propone y cuando toca los intereses directos, por ejemplo en el caso de Rusia-Ucrania, pues directamente vetan, ya se sabe que van a vetar las resoluciones vengan como vengan. Entonces eso paraliza el sistema multilateral de solución de conflictos y de mantenimiento de la seguridad internacional. Es realmente lamentable porque es una arquitectura que tomó, pues eso, 8 décadas que estamos celebrando ahora de Naciones Unidas de construir para que tuviéramos un mundo, pues déjame decirlo de esta manera, civilizado y que no fuera la ley del más fuerte y la ley de la selva la que impere en las relaciones internacionales. De otra suerte, como bien apuntas tú, pues vamos a tener simplemente a que el más fuerte impone su ley y va a ser a través de la fuerza y de muchísima pérdida de vidas y de una inestabilidad internacional que no sabemos a dónde puede llegar. Ese es el grave problema que tenemos hoy día. Está roto el sistema, el orden internacional que conocíamos. ¿Cómo se puede restaurar? Esa es la gran pregunta, creo que todos los diplomáticos del mundo tenemos que hacernos. Y debatirlo, claro, y escuchar a quizá otras generaciones que ven al mundo distinto, qué sé yo. Pero será tema de otra conversación. Gracias por la oportunidad, embajador. Buenas noches. Con mucho gusto, Gaby. Buenas noches, que estés muy bien.